Ya hemos visto por qué, por esa obstrucción que aparece. Pero bueno, pues también existe asociado a otras enfermedades, otros síndromes, y vamos a ver nada más que dos de ellos, sobre todo uno por aquello de que es un poco curioso. No lo vamos a tratar, no nos vamos a centrar en él, pero lo vamos a mencionar porque es curioso, que es el síndrome de Cartagener. ¿Por qué es curioso? Bueno, pues es curioso porque asociado a estas bronquiectasias tiene un par de cositas. Bueno, la causa fundamental de todos los problemas que tiene este síndrome es la alteración de los cilios, la alteración de la motilidad de los cilios. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues eso, aparte de estos problemas, aparte de otros problemas respiratorios, también da problemas de esterilidad, porque nosotros tenemos un bichito más o menos así, cabezón y alargado. Nosotros los varones, quiero decir, bueno, pues los espermatozoides, este cilio de aquí también está afectado en este síndrome y también le da problemas. Y sobre todo es curioso este síndrome porque tiene algo que se denomina, vamos a ponerlo en latín, versus. Esto es curioso, ¿por qué? ¿Qué significa? Pues significa sencillamente que el corazón, en vez de estar a este lado, está a este. Aparece el corazón en el lado derecho. Además, bueno, pues es bastante curioso, sobre todo que me hicieron la novatada en su día cuando vas a auscultarles. Cuando el que te está instruyendo dice, a ver, ausculte a este señor, y llegas tú con tu fonendo y lo pones aquí, y miras el fonendo y dices, hola, hola, no suena esto, y lo vuelves a poner y escuchas un murmullo, un latido así como muy lejano, y entonces te dicen, no, pues ahora pónselo al otro lado. Y entonces haces así y empieza a sonar. Y dices, uy, ¿esto qué es? No, está sonando en el lado derecho, y vuelves a mirar, me he equivocado de lado, no, este es el izquierdo. Pues es por eso. En algunos pacientes el corazón se halla a la derecha. Suena así muy raro, pero es verídico. Aparece en ese síndrome. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Bueno, pues otro, eso no lo escribimos. Hay otro que se denomina mucoviscidosis, que tiene también una etiología más o menos parecida, y también, perdón, la causa no es lo mismo, no tiene nada que ver con los cilios, pero bueno, los problemas que da son más o menos lo mismo. La mucoviscidosis, el problema que tiene es que la mucosidad es muy espesa. Para que se hagan a la idea de hasta qué punto es importante la mucosidad. Mucosidad suena así como más científico, los mocos. Esos mocos que a todos nos dan tanta risa, sobre todo a los niños. Hace poco me preguntaban los niños, ¿y para qué sirven los mocos? Bueno, pues esos mocos que tanta risa nos dan son fundamentales hasta el punto de que pacientes con mucoviscidosis, en los que esa mucosidad es muy densa, llegan a morirse de eso. Suelen ser pacientes que no pasan más allá de la tercera o cuarta década de la vida, por eso, porque la mucosidad, al ser muy densa, se acumula, produce obstrucciones, y a partir de aquí bronquiectasias, infecciones respiratorias y un montón de problemas, nada más que por eso, por tener unos mocos muy densos, para que vean hasta qué punto puede dar problemas. ¿Qué clínica nos da los pacientes que sufren bronquiectasias? Bueno, fundamentalmente aparece mucha tos, pero una tos característicamente muy productiva, es decir, arrojan mucha mucosidad, muchísimas flemas, porque se acumulan aquí. Nosotros tenemos aquí unos bronquios muy dilatados en los que suele haber problemas de mucosidad que además se va acumulando y en ciertas ocasiones, con bastante frecuencia en estos casos con respecto a población normal, esas mucosidades se infectan. Aparece un cambio en la coloración de la expectoración porque hay una infección ahí. Aparecen bronquitis, neumonías de repetición, en fin, muchos problemas infecciosos como consecuencia de esto. Algunas veces también aparece hemoptisis, es decir, eliminación de sangre con la tos y con la expectoración, porque o bien se dañan vasos de aquí directamente por la infección, o con el esfuerzo de la tos, con ese esfuerzo se rompen pequeños vasos, y es cuando aparece esa expectoración. En esos pacientes, sobre todo, mucho cuidado hay que tener, porque hay que descartar procesos tumorales.
¿De acuerdo? Ya dijimos el otro día que siempre que aparezca esa pérdida de sangre, sobre todo los varones a partir de los 40 años, hay que tener mucho ojo y descartar que sea un tumor lo que está produciendo esa pérdida de sangre. Aparte de la historia y de la exploración, ¿qué más aparece? Pues vamos a comentar lo que son las acropaquias. Y lo vamos a escribir porque es otro palabra raro. Acropaquias. ¿Qué significa? Pues es una cosa más o menos curiosa. Vamos a intentar pintarlo más o menos. Bueno, más o menos. Todo el mundo dirá, ¿y eso qué es? Bueno, ahora más o menos ya se va pareciendo un poquito más a un dedo. Un poquito más, ¿de acuerdo? Imaginemos que esto es un dedo, con mucha imaginación, pero lo vamos a ver. Bueno, pues en situaciones normales, la distancia que hay de aquí a aquí, donde está justamente, donde está la articulación entre una falange y la otra, esta distancia es mayor o igual, que a nosotros no nos ha quedado, bueno, digamos que lo normal sería esto. La distancia es mayor o igual que la distancia entre la base de la uña y la pulpa del dedo, ¿de acuerdo? En los pacientes que sufren acropaquias, la acropaquia es un engrosamiento de la parte distal del dedo, de la falange distal, de tal manera que esta distancia es mucho menor, que el dedo quedaría así. Esta distancia, la distancia en la articulación, es mucho menor que la que hay de la base de la uña al pulpejo del dedo, ¿de acuerdo? Son, bueno, pues se ve la parte distal de los dedos, se ve muy engrosada. Bueno, más o menos, he intentado hacer el dibujo lo mejor posible y eso es a lo que se ha llegado. Entonces, bueno, ¿qué tratamiento seguimos con estos pacientes, con los pacientes que tienen bronquiectasias? Pues fundamentalmente, primero, tratamiento médico con antibióticos. Antibióticos porque ya hemos dicho que las infecciones son bastante frecuentes hasta el punto de que, bueno, pues necesitan casi continuamente, casi todos los meses, un tratamiento antibiótico porque las infecciones son casi de repetición. Y el problema es que además necesitan antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque las infecciones son repetidas y no se puede esperar a ver a qué antibiótico es sensible ese germen, no se puede hacer un cultivo para ver a qué es sensible y luego tratarlo, con lo cual directamente necesitamos tratarlo con antibióticos de amplio espectro. Y además hay que tener una cobertura bastante segura, con lo cual se deben ampliar en el tiempo, es decir, dar unos tratamientos largos de antibiótico para que no recidive esa infección, para que no reaparezca. ¿De acuerdo? Eso por un lado. En un principio pues se pensaba que sería bueno dar una profilaxis, es decir, mantener un tratamiento más o menos de continuo con antibióticos, más o menos, no quiere decir todos los días ni mucho menos, pero bueno, mantener un tratamiento de continuo para evitar esas infecciones, pero desde luego no es factible, sí, no es apropiado, porque el problema que se tiene cuando se da esa profilaxis, ese antibiótico de continuo, es que los gérmenes generan resistencias. Entonces, cuando aparece la infección es mucho más complicado de tratar y suelen ser peores todavía. Eso en cuanto al tratamiento antibiótico. Por otro lado, tenemos también importante los drenajes. Hay que drenar todas esas secreciones que se acumulan, hay que eliminarlas. Y para ello es importante el drenaje postural, es decir, como solamente la mayoría de los casos vamos a tener bronquiectasias en unas partes, existen bronquiectasias difusas en los dos pulmones, pero bueno, vamos a hablar de los casos en los que solo aparecen bronquiectasias en una parte, por ejemplo aquí. Entonces, una vez que se localiza dónde está, en qué parte del pulmón está, en qué pulmón están, pues vamos a intentar drenarlos posturalmente, es decir, mantener esas determinadas posturas en las que por la gravedad facilitamos la eliminación de esa mucosidad, ¿de acuerdo? Eso por un lado, el drenaje postural, y además vamos a ayudarlo un poquito con fisioterapia respiratoria. Si han visto alguna vez un tratamiento de estos pacientes que se mueven poco, con problemas respiratorios, los fisioterapeutas lo que hacen mucho es lo que se llama palmoteo, aparte de favorecer la circulación sanguínea, también
sirve para movilizar todas estas secreciones, ¿de acuerdo? Eso por un lado y por el otro. Luego existe también un tratamiento quirúrgico en aquellos casos en los que las bronquiectasias están localizadas, es decir, nosotros tenemos una parte del pulmón, por ejemplo esta, pues la tenemos muy machacada con unas bronquiectasias muy grandes y dan muchos problemas. Una vez que se localiza, existe en una parte más o menos determinada y que da muchos problemas, pues en la mayoría de las veces suele ser conveniente eliminar esa parte y así nos quitamos ese problema, ¿de acuerdo? Eso ya decimos que hay que valorar el perjuicio que supone tenerlo frente al riesgo que supone quitarlo, ¿eh? Se pone en una balanza y hacia dónde tire uno y otro, y por supuesto la opinión del enfermo, que hay veces que dice ni hablar paso por ahí y entonces no hay más discusiones, pero bueno, hay que ver si sí o si no, si está localizado, si se quita o no se quita. ¿Cómo se localiza eso? Pues en algunas ocasiones con una radiografía incluso con ciertos medios de contraste que hay, pues se ve en qué parte está agrandado, o si no con una broncografía, que es, ya lo explicamos, como una endoscopia, metemos un tubito muy finito, bueno, muy bonito, para el que se lo meten por la vía respiratoria no le parece tan finito, pero bueno, viene a ser más o menos de un par de milímetros de diámetro, ¿eh? Con ese tubo, parece mentira que se pueda ver la parte de dentro, hacemos una endoscopia y vemos. Desde aquí vamos metiendo el tubito, vamos siguiendo y debido al calibre tan pequeñito pues llegamos muy hasta adentro, ¿eh? Podemos seguir bronquios, bronquiolos y bueno, pues llegamos casi a la parte de ventilación, a la parte respiratoria, donde acaba el bronquiolo terminal, ¿de acuerdo? Entonces con eso ya es absolutamente fiable, porque estamos viendo qué parte está dañado, cuáles son, qué segmentos son los afectados, y además nos sirve, por un lado, para descartar que lo que provoca las bronquiectasias sean los tumores, eso por un lado, y aparte, bueno, pues se ve si hay algún otro tipo de problemas. Se puede incluso coger biopsias, en fin. Acabamos con las bronquiectasias, acabamos con los enfisemas y casi acabamos con el programa de hoy. Les había prometido hablarles del asma, pero lo vamos a tener que dejar para el siguiente episodio porque hoy no nos da tiempo. Entonces, bueno, lo prometido es deuda y ya saben que en el próximo hablaremos del asma y de alguna cosita más, ¿de acuerdo? Nada más por hoy. Esperamos que se hayan entretenido y verles en el próximo programa. Buenas tardes.